Saludos, amantes del baloncesto. Había pasado otra Olimpiada y el hombre había alcanzado la luna. Si en esa carrera habían ganado los norteamericanos, en Múnich la victoria iba a ser para los soviéticos. Naismith había inventado el baloncesto, la NBA lo había profesionalizado, en Berlín se había hecho olímpico y muchos con su buena voluntad lo habían hecho popular. Pero la cita a la que habría que referirse en el futuro y por siempre sería Múnich. Aquel resultado cambió la historia del baloncesto, todo en 3 segundos. Nunca un resultado había sido tan decisivo. Hoy en día, 20 años después, cuando surge en cualquier lugar esta conversación, se crea la polémica. En Estados Unidos siguen hablando de robo y en la Unión Soviética, si pudieran, hablarían de milagro. En la NBA decrecía el dominio de los Celtics. Los Lakers ganaron un anillo después de un récord de 33 victorias consecutivas. Y en las aulas solo se podía hablar de UCLA, que arrollaba. California era el paraíso, en una época en que lo de verdad grave fue la separación de los Beatles. Aquello sí que fue una catástrofe. Estas son las coordenadas del 7º capítulo de Chócalas. La Liga Universitaria no ofrecía grandes novedades. Cada vez se pagaba más por los derechos de televisión, cada vez había más espectadores, pero cada vez era mayor la superioridad de UCLA. Aquí vemos cómo derrotan la final de 1969 a Purdue por 92-72. Los osos pardos de John Wooden disfrutaban de la compañía de Lew Alcindor y conseguían su 3er título consecutivo y el 5º en 6 temporadas. Con 37 puntos y 20 rebotes, Alcindor firmaba en su despedida como universitario el 3er título de mejor jugador de la temporada. Ni antes ni después lo ha logrado nadie. A pesar de su transformación en Kareem Abdul-Jabbar, para los que vivieron aquella época de UCLA, siempre será Lew Alcindor. John Wooden recuerda con emoción cómo entre las más de 150 ofertas que tenía Alcindor se decidió por UCLA y obligó a Wooden a viajar a la casa de sus padres para que ellos conocieran quién iba a ser su entrenador. La visita se produjo a la 1 de la madrugada, ya que el padre de Alcindor trabajaba hasta las 12 de la noche. A pesar del golpe que suponía la baja de Alcindor, sus compañeros demostraron que UCLA tenía más recursos. En los 3 años siguientes, volvieron a ganar la Liga Universitaria. Wooden convirtió a Steve Patterson, un 2-0-2, en el pívot del equipo. Junto a él, Curtis Rowe, Sidney Wicks, John Bally y Henry Bibby formaban el 5 titular. Wooden anunció después de ganar la final del 71 que UCLA había logrado los servicios de un jugador de 2.08 llamado Bill Walton, que pasaría a ser la nueva estrella de la universidad. UCLA lo conseguía todo. Con Walton empezaron la racha de victorias más impresionantes que se recuerda, 88 consecutivas. En el 72 ganaron todos los partidos, 26, con una diferencia siempre superior a los 30 puntos. El brujo Wooden dirigía la llamada banda de Walton, más conocida como el equipo que no podía perder. Estas son imágenes de la final del 70, a la que llegó Jacksonville con Artis Gilmore, un pívot de 2'13", futura estrella profesional. Se trata del número 53 que viste de oscuro. Wooden designó a Sidney Wicks, jugador de 2'02", para su defensa. Es el 35 de los blancos. UCLA ganó 80-69 y Wicks, con 17 puntos y 18 rebotes, fue elegido el mejor jugador del torneo. Una de las armas preferidas de UCLA era el contraataque. Aquí vemos la conclusión de algunos. Ese que anotaba era John Bally. Ahora el turno es para Henry Bibby. Y en este otro contraataque de nuevo anota Bally. Lanzamiento de Bibby, palmeado por Wicks. Bally anotando. Y una vez más, Sidney Wicks. Por último, Curtis Rowe. Y la alegría del mejor jugador del torneo, Sidney Wicks. Peter Maravich destacaba sobremanera. 3 veces máximo anotador con la Universidad de Louisiana State, mantiene los récords universitarios de más puntos, el porcentaje más alto, el de más tiros de campo y tiros libres intentados y convertidos. En 28 partidos anotó más de 50 puntos. Posteriormente fue elegido en la primera ronda del draft en el número 3 por Atlanta. Fue rookie del año 71 y máximo anotador de la NBA en el 77. Su muerte, en enero del 88, consternó el baloncesto americano.
En 1969 los Celtics ganaron el último anillo de su impresionante serie de 11 títulos en 13 años, al vencer a los Lakers por 4-3 con una victoria en el último encuentro en Los Ángeles por 106-108. En el 70, los Knicks de New York ganaron la serie final a los sempiternos finalistas los Lakers por 4-3. En 1971 irrumpieron con fuerza los Bucks de Milwaukee, que arrasaron en la final a los Bulls de Baltimore por 4-0. Con los Bucks jugaba Kareem Abdul-Jabbar, máximo anotador y mejor jugador de la temporada. Los balones se los servía Oscar Robertson. En estas imágenes podemos apreciar la sincronización entre Jabbar y Robertson, que luce el número 1 de los verdes. Con Milwaukee también juegan Jock McLaughlin y Bob Busser, olímpico en Roma. El entrenador era Larry Costello. Con los Bullets jugaban Earl Monroe y Jim Barnes, olímpico en Tokio. Los Bucks no pudieron repetir éxito en la temporada siguiente, a pesar de que Jabbar volvió a ser el mejor jugador y anotador de la temporada. El triunfo fue por fin para los Lakers, que vencieron 4-1 a los Knicks. Y yo llegué a Milwaukee cuando el equipo estaba en una situación muy mala, muy pobre. En realidad esa fue la razón por la que ellos accedieron a mí en el draft. Tuve la suerte de poder ayudarles y triunfar pronto. En mi segundo año con el equipo de Milwaukee ganamos el campeonato, gracias a mi ayuda y a Oscar Robertson. Oscar Robertson es uno de los mejores jugadores del mundo. No creo que haya habido muchos jugadores de su categoría. He tenido mucha suerte de poder jugar con él, como también la tengo ahora de poder jugar con Magic Johnson. Esta es una de las mayores alegrías de mi carrera, la de poder jugar con gente así. En Plymouth, New Hampshire, asistimos a un partido de baloncesto sobre la nieve. Los jugadores van provistos de zapatos en forma de raquetas que acortan algo la marcha, pero no el entusiasmo. Los elementos de ambos equipos corren con la pelota sin temor al cansancio ni al frío. Como el entusiasmo está al rojo vivo, nada importa ni al público ni a los jugadores que el termómetro esté bajo cero. En España, el Real Madrid ganó los 4 títulos de Liga que separaron los Juegos de México de los de Múnich. En el 69 perdieron 2 de los 4 primeros partidos, pero del resto solo cedieron 1. El Juventud fue segundo y el Barcelona, con la llegada de Aito y Albigrán, acabó séptimo. En la siguiente liga, el Madrid superó al Picadero por 1 punto. En el 71 se prohibieron los extranjeros y aparecieron las quinielas. Se podía utilizar 4 signos y los premios eran electrodomésticos. En la última jornada, el Madrid ganó en la pista del Picadero, con alguna acción incorrecta que con el paso del tiempo el propio Ferrandis reconoce, y se hizo con el título por delante del Juventud. Por fin, en 1972, el Madrid volvió a vencer el año en que el Barcelona inauguró su Palau Blaugrana. El Madrid tuvo la virtud de conseguir y de reunir una serie de profesionales y de jugadores bastante buenos, sobre todo en la época que contrataba a los americanos, y también con la suerte que luego pudo nacionalizar a 2 de ellos y ya participaban como jugadores nacionales. Seguramente el Madrid era tildado de que tenía arbitrajes muy favorecedores, pero no he percibido realmente. Se percibe mucho más fácilmente los arbitrajes en contra cuando eres jugador y estás en el campo y demás. Es mucho más fácil analizar cuando te hacen un arbitraje en contra que cuando te hacen uno a favor. Y también recuerdo haberlos tenido. Si me están viendo algún árbitro, por estar por la pantalla, debe saber que jamás ningún árbitro ha recibido ninguna presión para que ganara el Madrid ni cosas de estas. Esto no lo hubiera reconocido nunca aunque me hubieran matado, pero históricamente hay que reconocer que me parece que Rullán pisó, antes de pasar, pisó la raya, por lo tanto la pelota tenía que ser del Picadero. Pero no creo que eso lo hiciera intencionadamente el árbitro, pero no cabe duda de que
y Rullán cometió una infracción que no se le pitó y por eso ganamos aquella liga. Y el recuerdo que yo tengo de esos 14 años es un recuerdo magnífico. Había una gran camaradería, había mucha amistad, una enorme y entrañable amistad entre todos, y el ambiente pues era formidable. Nunca hubo ningún tipo de crisis de vestuarios que ahora están tan de moda. El Real Madrid también ganó en 3 ocasiones la Copa y solo dejó escapar esta final del 69 en Orense ante el Juventud por 82-81. Kucharski era el entrenador y los Margall, con Buscató, Alfonso Martínez y Santillana, eran el eje del equipo. El Juventud perdió las 3 finales siguientes. Para entonces, Lluís, que aquí recoge la copa de manos de Anselmo López, ya era el entrenador. La Copa de Europa del 69 vio la victoria del TSKA de Moscú frente al Real Madrid en este partido jugado en Barcelona. Gomelski era el entrenador de los de Moscú. Jugaba el gigante Vladimir Andreyev, un 2-15, y la victoria fue por 103-99 después de 2 prórrogas y a pesar de los 24 puntos de Eiken, que jugó uno de sus últimos partidos con el Madrid. Sus relaciones con Ferrandiz nunca fueron excelentes. El TSKA perdió la final siguiente ante el Ignis de Varese, pero volvió a ser campeón ante los italianos en el 71. La alternancia continuó y en el 72 volvió a ganar el equipo italiano ante unos desconocidos venidos de Split, la Yugoplástica. Vemos cómo Emiliano juega con Luik, que elude a Andreyev y anota. Ese es precisamente Andreyev, sirviendo para la canasta de Paulaskas, y este es un gancho típico de Luik. Ahora una canasta de Volnov y otra de Eiken. Ahora es el propio Eiken quien deja el balón atrapado en el aro. La canasta de la victoria soviética llegó de parte de Sergei Belov. William Jones, secretario general de la FIBA, me dijo que íbamos a jugar la final en Barcelona. Le dije que eso era imposible, que Barcelona no era neutral, era parte de España. Él dijo, tranquilo, Gomelski, verás a la gente en Barcelona aplaudiendo a tu equipo y no al Real Madrid. Tenía razón, ganamos en Barcelona y la gente estaba muy contenta. Ahora entiendo la competencia entre Madrid y Barcelona. En 1969 debutó en la selección Wayne Bravender y poco después jugó el Pro-Europeo de Mataró. En el segundo partido contra Bélgica sufrió una grave lesión que le tuvo un año sin poder jugar. Esta es la jugada. Martínez Arroyo le envía el balón y al bajar, Bravender se produce la lesión. Entonces yo saltaba bastante, o algo, por lo menos, subía hacia arriba, cogía el balón y como todo jugador joven, en vez de hacerlo fácil y dejarlo en el tablero, pues quise subir y machacarlo. Y caí al suelo y en vez de subir arriba directamente y a meterlo por abajo, me encontré a como 3 o 4 metros de la jugada. Bravender había llegado a España un par de años antes de la mano de Ferrandiz, un fichaje con anécdota que siempre gusta de explicar el ex técnico madridista. Quería un jugador tipo bestia, armario, y un amigo que ahora me parece que está en Los Ángeles, el entrenador, me dijo que conocía a un tío enorme y que vivía en un pueblo cerca de Minneapolis, Morris. Cogí un tren, tardé 4 o 5 horas y allí conocí y pregunté por Bravender, que ya estaba avisado, y se me presentó y yo le dije, ¿dónde está tu hermano? Dice, no, soy yo. Casi se me cayó el alma a los pies porque aquel de bestia nada. Pero hice un entrenamiento, me gustó, dije, bueno, si no juega en el Madrid, pues lo mandaremos a un filial.
En el Europeo de Nápoles, España, como Buscató en esta jugada, cayó en los 3 primeros partidos, uno de ellos como siempre ante Polonia. Al final, con discusiones incluidas, se logró un excelente quinto lugar, ganando en el último encuentro, como vemos, a Italia. Luik era la clave de aquella selección, el primer jugador de más de 2 metros. El europeo fue para la URSS por delante de Yugoslavia y Checoslovaquia. Entonces el final del partido se señalaba con un pistoletazo, eso sí, sin apuntar a ningún jugador. España no acudió en 1970 al Campeonato del Mundo de Ljubljana. Yugoslavia ganó el Mundial en su casa, a pesar de perder contundentemente el último encuentro ante la URSS, que fue tercera. Brasil logró la segunda posición, después de ganar a Italia, que fue cuarta, tras 2 prórrogas. Los brasileños también ganaron a soviéticos y norteamericanos. El equipo del ejército enviado por Estados Unidos acabó quinto. Vencimos fácilmente a Brasil, prácticamente les pisoteamos, jugamos muy bien. Luego jugamos con Estados Unidos, este fue el partido clave y al vencer a Estados Unidos nos convertimos matemáticamente en campeones. Toda la noche lo celebramos y al día siguiente acudimos al partido contra los rusos cansados. Así que el partido lo perdimos, pero para nosotros no tuvo ninguna importancia porque ya éramos campeones. Aquella noche en la que batimos a los americanos y ocupamos el primer puesto, era tanta la alegría para los eslovenos como para los yugoslavos. Fue un acontecimiento inolvidable. En 1971, España fue séptima en el Europeo de Essen, que ganó como siempre la Unión Soviética. Emiliano anunció su retirada de la selección. En el 72, Corbalán debutó en la selección en un torneo de preparación en el Palau Blaugrana. Díaz Miguel no había convocado a ningún jugador barcelonista y el Barcelona derrotó a la selección por 82-81 ante el delirio de sus seguidores. Pocas veces la selección ha tenido un ambiente tan adverso. Era el paso previo a la participación en los Juegos de Múnich. Chócala. Chócala. Estas son imágenes de una época muy distinta, pero que fue el paso obligado para alcanzar el auge actual. Un rayo de sol, mezcla con tu amor, un rayo de sol, a mi corazón, llegó y me dio tu querer. Presentíamos que el baloncesto iba a ser importante. A partir de ese momento, todos los equipos tuvieron acceso a los grandes jugadores. Todos empezaron a poder nacionalizar a sus extranjeros. Era una época en la que se podían producir situaciones cómicas como la que vamos a escuchar. En aquel entonces se hacían cosas como esta. Los protagonistas Pedro Ruiz y Charles Thomas. Los extras Carmichael y Azpiazu. Carmichael, Azpiazu, ¿estáis en forma? Sí, en buena forma, los dos. ¿Azpiazu? Estamos en forma, sí. Pues seguid en forma, por favor, que ahora vamos a hablar con Thomas. ¿Vas a poder jugar o no vas a poder jugar? ¿Estás nacionalizado todavía o no? Es que yo confío que sí, porque me siento tan español como el que más. Y llevo 3 años aquí y también tengo un hijo español. O sea que te sientes español y esperas que tu nacionalización sea pronto. Sí, sí. ¿No tienes noticias todavía de cuándo va a ser efectivo esto? Sí, hemos recibido noticias, pero hay que esperar hasta que todo termina bien. Si alguien de verdad dijo en alguna ocasión que participar es lo importante, muchos piensan que si jugar ya es divertido, ganar es el no va más.
iba a consagrar un sinfín de nuevos ídolos deportivos. Estados Unidos sufriría derrotas muy importantes, pero la que más les dolió se produjo en el único deporte nacido en su país, el baloncesto. Antes de los Juegos de Múnich, Nixon viajó a la China de Mao, después del acercamiento previo a través del ping-pong, y a Moscú en busca de una distensión mundial. Nunca antes el Kremlin había recibido a un presidente de Estados Unidos. Henry Kissinger preparó los llamados encuentros del siglo. Paralelamente, Nixon suprimió el servicio militar obligatorio cuando los asesinatos cometidos en Vietnam empezaron a ser del dominio público. 5 hombres de la CIA fueron sorprendidos de madrugada en el edificio Watergate, sede del Partido Demócrata. 26 meses más tarde, Carl Bernstein y Bob Woodward del Washington Post concretaron uno de los mejores trabajos periodísticos de la historia. El caso Watergate acabó con Nixon. Johan Cruyff y el Ajax lograron su segunda Copa de Europa. Nadie podía con el número 14 holandés. La selección holandesa era una naranja mecánica de perfecta maquinaria. Eddy Merckx no encontraba rivales en el mundo de la bicicleta. Su exitoso palmarés incluyó en el 72 el Giro y su cuarto Tour consecutivo. Ángel Nieto aumentaba su número de títulos mundiales. Los campeonatos de 50 y 125 centímetros cúbicos llegaron cuando el matrimonio Nieto-Derby funcionaba mejor. Legras, aquel boxeador caribeño tan adicto al régimen franquista, defendió con éxito reiterado su título de los plumas. Carrasco protagonizó con Mando Ramos una apasionante pelea por entregas. Ninguno de los 3 combates escapó del escándalo. Todas las decisiones fueron protestadas. Y en aquella componenda sin fin de combates, que aseguraba buenos beneficios, Carrasco dejó una parte de su vida y de su salud. Lo nunca visto se produjo un 13 de febrero. Los españoles estaban cayendo de la cama aquel domingo cuando en sus televisores un tal Paquito Fernández Ochoa zigzagueaba a punto de salirse por los laterales de la caja en busca del oro en el slalom especial. El mundo entero aprendió gracias a Bertolucci que la deslizante mantequilla tenía nuevas utilidades. España cambiaba. El proceso de Burgos había abierto los ojos a más de uno. Las mujeres pasaron a ser mayores de edad a los 21 años como los hombres y no a los 24. En la televisión triunfaba el concurso 1, 2, 3, responda otra vez. Don Cicuta, la Calabaza y Kiko Ledgar eran tan populares como las bodas del año. Rafael y la nieta del conde Romanones, Natalia Figueroa, y Alfonso de Borbón con la nieta de Franco, María del Carmen Martínez Bordiú, seguían los pasos llevados unos meses antes por Julio Iglesias y la señorita filipina Isabel Preisler.
Para estar presentes en la inauguración de Múnich, los equipos de baloncesto jugaron 2 preolímpicos, primero en Groningen, Holanda, y luego en Augsburgo, Alemania. España se subió al tren en la última parada. Los Juegos volvían a una Alemania menos agitada que en su primera visita. La cúpula transparente que cubría en forma de carpa las instalaciones olímpicas costó el triple que la organización completa de los Juegos de Roma. Los alemanes querían demostrar que la cuenta atrás para el siglo XXI había empezado. En la primera fase del baloncesto hubo 2 grupos de 8 equipos. En el A, Estados Unidos y Cuba, que juegan este partido que vemos, fueron superiores al resto de equipos. Los norteamericanos se entrenaban a puerta cerrada. Se dijo que era un temor absurdo, pero el futuro demostró que tenían sus razones. Desde el primer instante los americanos causaron sensación. En el primer partido ante Checoslovaquia, los checos solo anotaron 3 canastas en la primera parte. Los cubanos solo perdieron un partido en esta fase, el de Estados Unidos por 67-48, un partido al que la política no le fue ajena y que demostró el buen momento del equipo cubano. Pienso que en ese momento Cuba tuvo el mejor equipo en su historia en lo que se refiere al baloncesto masculino. Arribó a esa competencia muy buena, como una preparación. Un gran partido fue el que enfrentó a Estados Unidos y Brasil. Los brasileños se esforzaron en defensa y frenaron el ataque de su rival, acabando la primera parte con empate a 26. Al final cedieron cuando Leite y Ubiratán ya estaban extenuados por 61-54. El cansancio de los brasileños hizo peligrar su victoria ante Checoslovaquia, que se produjo por la mínima, 83-82. Brasil luego perdió con Australia y con Cuba por un apretado 64-63. Heide Rosendahl escondía tras sus gafas de intelectual miope un salto de 6,78 que le valió el oro en longitud. La polivalente Heide fue plata en el pentalón a tan solo 10 puntos del oro. También colaboró a ganar el 4%, convirtiéndose en una heroína al derrotar en el último relevo a Renate Stecher. Ulrike Meifar, para ganar el oro del salto de altura, mejoró su marca personal en 22 centímetros y elevó el récord del mundo a 1,92. La que fue la campeona olímpica más joven del atletismo, repitió triunfo 12 años después en Los Ángeles. Su figura inspiró al escultor de Hitler, Arno Breker, para quien posó desnuda. En el grupo B del torneo de baloncesto, la Unión Soviética fue primera venciendo a todos sus rivales. Yugoslavia ganó en este partido a Italia por 85-78, pero luego tropezó con Puerto Rico, 79-74, y a su vez los caribeños perdieron con los italianos, 71-54. El triple empate dejó a Italia en la segunda posición luchando por las medallas. Vemos un encesto de Kresimir Ćosić para Yugoslavia. Marsorati recupera el balón y se lo sirve a Iván Bison. Un nuevo error yugoslavo, Meneguín juega para Marsorati y este de espaldas lanza a Bison de nuevo. Ahora es una canasta de Nikola Plekas, el número 13. Y lanzamiento de Dragan Kapicic que palmea Milun Marovic. Olga Korbut y Ludmila Turicheva destacaban en el equipo soviético de gimnasia femenina. Era el cambio del prototipo habitual de gimnasta. Empezaba la era de las libélulas. Turicheva se casó con Valery Borzov, el ganador de los 100 y 200 metros lisos en Múnich. España empezó ganando con dificultades a Australia. Estuvo fatal ante Cuba y Brasil. El trabajo físico dejaba que desear. Curiosamente había estado de gira en el invierno de Sudamérica para preparar los Juegos de Múnich. La selección llegó cansada. En 4 meses había jugado 36 partidos. España, tras ganar a Egipto y Japón, a pesar de los 39 puntos de Taniguchi, cayó honrosamente ante Estados Unidos 56-72, después de llegar 30-31 al descanso con los reservas, porque Díaz Miguel guardó a los titulares. Posteriormente perdió con Checoslovaquia, quedando quinta del grupo, y se cruzó con su bestia negra, Polonia. La 12ª derrota consecutiva con los polacos llevó a España a un último partido con Alemania, ganado en la prórroga para quedar en 11ª posición. La selección no fue ajena a los líos que vivía la federación, que tras la marcha de Anselmo López tenía como presidente a Enrique Menor. Saporta pidió a todos que dejaran solo a Menor y que incluso abandonaran la selección. El ambiente no era bueno.
la sección, digamos, más joven del equipo nacional, pero que ya estaba considerado jugadores de élite, se enfrentaron tremendamente con algunos jugadores veteranos y con el seleccionador nacional. Y claro, para mí, que yo entonces ni siquiera estaba homologado, o sea, yo era como un parche que estaba puesto allí, y con 18 años recién cumplidos, vivir aquella selección fue una impresión bastante grande. Saporta pide a todo el mundo, técnicos, que deje el equipo nacional. Yo le digo que no puedo irme del equipo nacional porque Anselmo López me ha ayudado toda la vida, me llevó al equipo nacional como jugador, después me puso como entrenador y que me había pedido que me quedara. Y creo que cuando llegamos ya a Múnich, pues estábamos ya un poco todos pues pasados de rosca, ¿no? La Unión Soviética y Cuba se enfrentaron en una de las semifinales. Este que vemos fue un excelente partido en el que en algunos momentos los cubanos tuvieron ventajas de hasta 7 puntos. El bloque soviético más compacto acabó dominando en el segundo tiempo. Los cubanos tenían un baloncesto trepidante, con transiciones rápidas, un equipo cuyo triángulo mágico era Chapé, Urgellés, Herrera. Al final, la URSS ganó 67-61. Este que vemos es un semigancho de Sergei Belov y una canasta del cubano Pedro Chapé, el número 7. Nuevo ataque cubano, y Chapé es también quien palmea este lanzamiento de Juan Roca. Un partido entre familias del mismo bloque político. Sí, jugamos mucho tiempo juntos y eso nos dio una posibilidad de acople muy grande. Y la verdad que aunque no teníamos esa talla tan grande como tienen los jugadores hoy en día, sí sabíamos suplir la talla esa con una defensa muy agresiva y unos deseos muy grandes de victoria. En la otra semifinal, Italia acabó asfixiada. La defensa norteamericana realizó una presión irresistible que motivó que los italianos concluyeran la primera parte con tan solo 16 puntos. A 3 minutos del final, apenas habían añadido 14 puntos más. El resultado era 60-30, antes de concluir en un 68-38. Luego Italia cedería la medalla de bronce a Cuba al perder en un apasionante encuentro por un punto, 66-65. Era el primer bronce y hasta ahora único que lograba el equipo cubano. Los italianos volvían a rozar las medallas, pero aún no había llegado su hora. El partido con Cuba fue increíble, porque lo perdimos en el último segundo al fallar un lanzamiento, que se podía decir valía una medalla de bronce. No fue posible y acabó siendo una gran desilusión. Yo pienso que ganar una medalla en una Olimpiada es lo más grande que puede sentir un atleta. La Olimpiada es la competición más grande y ganar una medalla significa para un atleta el logro más alto que puede tener en su historial deportivo. A las 5 de la madrugada del 5 de septiembre, un comando del grupo palestino Septiembre Negro irrumpió en la Villa Olímpica en la zona en donde se albergaba Israel. Cuando la policía ocupó la villa 2 horas después, ya habían muerto al resistirse en los primeros instantes 2 israelíes. Capturaron 9 rehenes y las negociaciones las dirigió personalmente el ministro alemán Hans-Dietrich Genscher. Pedían la liberación de 250 palestinos retenidos en cárceles de Israel. A las 10 de la noche, 3 helicópteros partieron de la villa con los rehenes y los terroristas. 1 hora después, en el aeropuerto Fürstenfeldbruck, aterrizaron a oscuras. La policía había preparado una trampa con tiradores de élite. A las 23:03, las pistas se iluminaron súbitamente y sonaron los primeros disparos. 2 terroristas cayeron abatidos. Otro lanzó una granada a uno de los helicópteros en los que permanecían los rehenes atados, mientras otros ametrallaban al resto de israelíes. La policía mató a 5 terroristas y detuvo a 3. La operación había sido un fracaso. Murieron 11 atletas israelíes. El COI decidió que los juegos continuaran tras una ceremonia fúnebre que se realizó al día siguiente en el estadio. Todo el mundo criticó la desafortunada actuación de la policía alemana.
30 años después del mayor genocidio de la historia, los judíos seguían muriendo en Alemania. Actualmente en el número 31 de la Connolly-Straße, una placa y algunas flores recuerdan a David Berger, Sim Friedman, Joseph Gutfruth, Eliezer Halfin, Amisur Shafira, Kehat Shor, Mark Slavin, Andrés Spitzer, Jacob Springer, Joseph Romano y Moshe Weinberger. Los 3 terroristas detenidos fueron puestos en libertad unos meses después en un intercambio de rehenes. Yo pensaba que el deporte era una cosa aparte, que la política no iba a entrar en el deporte. Pero esto hizo darme cuenta que hay muchos países que viven en unas condiciones que ni tan siquiera sospechamos. Nos dimos cuenta que estos pueblos sufren continuamente y que es una realidad que hacen deporte, bien, corriendo incluso peligro sus vidas. La cosa fue muy grave y a mí personalmente me afectó muchísimo. Desde entonces he estado muy atento a los problemas de los otros pueblos, no solo del italiano. Estados Unidos llegó a aquella final con un récord inigualable en los Juegos, 62 victorias y ninguna derrota. Los soviéticos fueron siempre por delante, pero a 6 segundos del final solo ganaban por 1 punto. Duke Collins anotó 2 tiros libres que daban por primera vez ventaja a los norteamericanos, pero la canasta definitiva la anotó en los últimos instantes Sasha Belov. Fueron los segundos más polémicos del baloncesto mundial. En Estados Unidos se dijo que su selección era la menos consistente de todas las convocatorias olímpicas. Por contra, los soviéticos ya habían avisado de sus progresos en los últimos torneos en que habían tomado parte. Un equipo renovado en el que solo quedaba Gennady Volnov de la generación anterior. Hank Iba, el entrenador americano, era consciente de sus debilidades en ataque y desde que inició la preparación puso especial énfasis en la defensa. La media que encajó Estados Unidos de 44 puntos por partido fue extraordinaria, pero en la final los soviéticos hicieron 51. Estados Unidos siempre fue por detrás y llegó al descanso 26-21 perdiendo. Naturalmente, el sueño de todos los deportistas que empezaban a jugar al baloncesto era ganar a los americanos. Les habíamos ganado alguna vez en la Unión Soviética, pero no era lo mismo. Se trataba de equipos de otra categoría. Los americanos solían llevar a los juegos a la flor innata de lo que tenían. Habíamos visto películas de los rusos, sabíamos cómo jugaban y que iba a ser un partido duro. Pero para los americanos, jugar al baloncesto es algo como para los europeos jugar al fútbol. Teníamos mucha confianza en que podíamos jugar bien y cumplir el trabajo. No es que estuviésemos seguros de que íbamos a ganar, pero era lo que todos deseábamos. El equipo estaba bien entrenado, había entendimiento mutuo, llevábamos mucho tiempo jugando juntos. Creo que eran un equipo tan bueno porque no solo eran buenos atletas, sino también habían jugado juntos durante muchos años. Su experiencia anuló cualquier ventaja que pudiéramos tener sobre ellos. La Unión Soviética dominó el rebote y estuvo acertada en el tiro a media distancia. Aquella selección entrenada por Vladimir Kondrashkin para ganar su primer oro contaba con Anatoly Polivoda, Modestas Paulaskas, Surab Sakandelidze, Alshan Sarmukademov, Alexander Boloshev, Iván Edesko, Sergei Belov, Mishako Korkia, Iván Dvorny, Gennady Volnov, Alexander Belov y Sergei Kovalenko. Los americanos solo apretaron al final cuando los soviéticos empezaron a notar la presión del miedo a ganar. Reaccionaron tarde después que algunos de sus jugadores hubieran tenido numerosas ausencias durante el partido. Esta es una canasta de Alexander Boloshev, número 8 para la URSS. Un lanzamiento con canasta de Duke Collins, el 5 de Estados Unidos. El turno es a continuación para Sergei Belov en la línea de tiros libres. El partido fue duro y en este incidente que veremos fueron descalificados Dwight Jones y Mishako Korkia. Los árbitros del partido fueron el brasileño Righetto y el búlgaro Arabayan. Al reanudarse el partido, el capitán americano James Brewer se dio este terrible golpe en la cabeza con el parqué. Este es un pase de Paulaskas y la canasta de Alshan Sarmukademov.
Ese es el número 7, Sarmukadenov. Un tiro de Paulauskas que permite el rebote de Sergei Belov y mantiene a la URSS por delante. Los americanos empezaron a acercarse. Aquí tenemos un enceste de Radlev. Y este es otro de Brewer. Ahora veremos un lanzamiento de Collins con rebote para Raffler y el definitivo palmeo de Michael Banton. Belov mantenía con sus puntos a su equipo. La réplica la da Radlev. A falta de 7 minutos y medio, el marcador era 40-36, siempre para los soviéticos. Sergei Belov anotó en la final 20 puntos. Hubo muchos tiros libres como este que anota Sarmukadenov. Los soviéticos empezaron a creer en sus posibilidades. Cada balón valía su peso en oro y se luchaba sin tregua. Este acabó en salto entre dos. Tan elaborada jugada concluirá con un palmeo final de James Forbes. Todo el mundo empezó a mirar el cronómetro, que parecía marchar demasiado lento. Quizá aquí está la explicación de que empezáramos a perder la pelota en situaciones realmente sencillas. Paulauskas perdió un ataque, Sergei Belov la entregó al contrario. Había que vigilar a Sergei Belov, que era un gran tirador, y jugar de forma más agresiva. Recuerdo que hacia el final del partido, cuando solamente quedaban 2 o 3 minutos para finalizar, todavía perdíamos por unos 10 puntos. Y entonces empezamos a presionar. En esta jugada, Alexander Belov se golpeó con el tablero y se hizo una brecha en la cabeza. Se recuperaría a tiempo para la jugada final. Canasta ahora de Joyce. Los americanos a 4 minutos del final se habían acercado a 4 puntos. Joyce estaba en racha y la presión parecía efectiva, aunque en ocasiones era demasiado agresiva. No se seguían los consejos de John McLendon, aquel alumno de Naismith que había sido durante 2 años el espía de los soviéticos. Kevin Joyce anotó solo 6 puntos en la final, pero fueron consecutivos y supusieron un revulsivo. Collins acudía de nuevo a la línea de tiros libres. Se entró en los 2 últimos minutos con 47-46. Los soviéticos estaban atolondrados por la presión americana y el miedo a ganar, y solo lanzaban tiros libres. Sakandelidze y Belov dejaron el marcador en 49-46 a 1 minuto del final. Entonces pensé, Dios mío, échanos una mano, deja que nos mantengamos solo 55 segundos. En el baloncesto 55 segundos es mucho tiempo, y en esos 55 segundos nos las arreglamos para cometer algunos errores y perder el balón. Los americanos no nos lo iban a perdonar. Algo cambió en nuestros jugadores en los últimos minutos de aquel partido. Algunos que eran buenos no jugaban tan bien como deberían haberlo hecho. No sacamos el máximo provecho de nuestro equipo en la segunda parte de aquel partido. Por eso tuvimos problemas. Pensé que se debía hacer un juego basado en la velocidad, pero Aiva no era partidario de aquel tipo de juego, aunque lo había permitido en algunas ocasiones. No se decidió ponerlo en práctica hasta que íbamos perdiendo. Cambió la táctica y Collins transformó 2 tiros libres que nos pusieron 1 punto por delante a falta de 3 segundos. Con esta canasta de Forbes, los americanos se colocaron a 1 punto, 49-48. En el ataque siguiente, el futuro senador Thomas Macmillan puso un tapón providencial a Alexander Belov, que al enviar el balón atrás hizo que lo recuperara Duke Collins, que se fue como una exhalación hacia la canasta soviética, y Sakandelidze se vio obligado a cometer una falta salvaje. Creo que Sakandelidze optó por la única solución correcta en aquella situación. Le dio un empujón por la espalda. Naturalmente fue falta. Sonó el silbato y a 3 segundos del final del partido, los americanos tenían que tirar 2 tiros libres.
El juego se reanudó con 2 tiros libres anotados por Collins, que puso por primera vez con ventaja a Estados Unidos 49-50 a falta de 3 segundos, mientras el entrenador soviético Kondrashkin había pedido un tiempo muerto. El claxon que debía parar el juego se escucha perfectamente, pero en mitad del griterío el balón se puso en movimiento y el reloj bajó a 1 segundo. William Jones bajó desde la tribuna y asumió la responsabilidad de repetir los 3 segundos finales. Los americanos no tienen razón, porque entonces existía una regla que establecía que después del lanzamiento de una falta se podía pedir un tiempo muerto, cosa que yo hice. Se había encendido la luz que lo indicaba y en la mesa estaban oprimiendo el botón para concedernos el tiempo muerto. Por eso todo fue correcto. Jones, el entonces secretario general de la FIBA, levantó los 3 dedos para dar a entender que faltaban 3 segundos y que nuestro equipo había solicitado tiempo muerto. Subieron el balón hasta medio campo, lanzaron y fallaron. Y entonces todo el mundo empezó a gritar: hemos ganado la medalla de oro. El partido había acabado. Empezamos a saltar y abrazarnos. Fue sensacional. Y de repente alguien saltó de las gradas. Era un juez. Bajó de las gradas diciendo: no, 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 esperen, esperen. Les concedemos 3 segundos más. No podía creerlo. Y de hecho, pensé que no debíamos volver a la cancha. Kondrashkin recordó a sus jugadores que todavía quedaba mucho tiempo y todo era posible. En la primera repetición de la jugada, el pase debía ser para Sergei Belov, que ya había anotado algunas canastas parecidas en los últimos segundos. Observen que en cuanto toca el balón un jugador de campo suena el claxon. El reloj no se había puesto a 3 segundos, seguía a 1, y luego se detuvo en unos confusos 50 segundos. Pusieron la pelota en juego, continuaron sin marcar y dijeron que el reloj no se había puesto correctamente. Entonces les dieron 3 segundos más y por fin le pasaron la pelota a Belov, que encestó. En la última repetición de la jugada, Yedesko cambió el pase y buscó a Alexander Belov. Belov murió poco después, a los 27 años, en circunstancias nunca aclaradas. La FIBA no hizo pública la decisión del resultado hasta la tarde del día siguiente. Los soviéticos reconocen que aquel pase no se hubiera podido repetir con tanto acierto, aunque se hubiera intentado otras 10 veces. En el tumulto que se originó, alguien le quitó la cartera a Hank Aiva y le robaron $370. Aquellos 3 segundos dejaron una impronta en mi cerebro para el resto de mis días. Es imposible olvidarlos. La situación era propicia para probar la suerte. Lo único que se podía hacer para salvar el partido, para ganarlo, era un pase largo. ¿Cómo podía ser que ellos, que son unos auténticos maestros del baloncesto, ocupasen una posición tan incorrecta? Que 2 jugadores se hubiesen colocado por detrás de él. Quizás se debió a que psicológicamente también estaban al límite de sus fuerzas. Los americanos renunciaron a la medalla de plata y no acudieron a la ceremonia de entrega. La FIBA conserva las medallas a la espera de que los americanos reconozcan en alguna ocasión su derrota. Pudimos demostrar que no solo podíamos jugar de igual a igual, sino que éramos capaces de ganar. Considero que pudimos demostrar con nuestro juego que la diferencia entre el baloncesto europeo y el americano empezaba a cortarse, a borrarse. De ninguna manera íbamos a aceptar la medalla de plata. Si nos hubiesen querido dar la correcta, la hubiéramos aceptado. Todavía la seguimos rehusando, aunque de vez en cuando recibimos cartas del Comité Olímpico recordándonos que aún están en una caja fuerte en Múnich. Debe ser una decisión unánime, y yo digo que jamás la habrá, puesto que yo siempre diré que no. Esta fue sin duda la jugada más polémica en la historia del baloncesto.
Por primera vez en un podio olímpico, el oro fue para la Unión Soviética, la plata para Estados Unidos y el bronce para Cuba. La URSS anotó un promedio de 84 puntos por partido y recibió 65. Estados Unidos no fue tan efectiva, 73, pero tuvo mejor defensa, 44. Cuba jugó partidos de muchos puntos y se quedó en 76 y 64. El máximo anotador fue el japonés Taniguchi, con 197 puntos, seguido de Palubinskas, Australia, con 182 y Héctor Blondet, de Puerto Rico, con 152. Chocala. 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 Múnich vivió la intromisión de la violencia en el deporte. Septiembre Negro era el nombre que estaría en boca de todos los futuros organizadores. Las villas olímpicas iban a convertirse en auténticos campos de concentración. Los norteamericanos ya no eran imbatibles, lo habían demostrado Sergei Belov y compañía al cortar una racha de 63 victorias consecutivas que duraba desde hacía 36 años. Todos querían que los próximos 4 años pasaran rápidamente para ver la revancha, pero esta no llegó hasta 16 años después en Seúl. En nuestro próximo capítulo de Chocala reviviremos el interés del pueblo canadiense por llevar adelante sus juegos en medio del fiasco económico. El binomio Estados Unidos-Unión Soviética empezará a tener alternativas. Nos vemos.